Sam Elliott, con su profunda voz, su legendario bigote y su fría actitud de vaquero, ha sido un icono del oeste americano durante décadas, pero detrás de esa poderosa imagen hay un hombre con heridas, batallas silenciosas y un amor que ha durado más de 40 años con Catherine Ross. Recientemente, Sam decidió no compartirlo con la prensa ni con el estudio, sino que lo reveló todo a sus propios fans, una confesión que ha conmovido a miles de personas. ¿Qué dijo que hizo callar al mundo? ¿Y qué había detrás de esas emotivas últimas palabras? Descubre la verdadera vida detrás de la leyenda, Sam Elliott, y el profundo mensaje que dejó. Un comienzo arduo, y un sueño nunca abandonado. Antes de adentrarnos en los distintos aspectos de esa vida y explorar el emotivo mensaje que quiso dejar, empecemos por sus primeros pasos y su viaje a la fama. Sam Elliott nació en Sacramento, California, el 9 de agosto de 1944. También era músico. Cuando era más joven, su madre, Glyn Mamie, ganó el campeonato estatal de submarinismo. Más tarde se convirtió en profesora e instructora de entrenamiento físico. Fue su padre, Henry Nelson Elliott, quien trabajó como experto en el campo del control de depredadores. La ciudad de El Paso, Texas, fue el lugar de nacimiento de los padres de Sam, y uno de sus antepasados llegó a servir como médico durante la batalla de San Jacinto. La familia de Sam se trasladó a Portland, Oregón, cuando él tenía 13 años. Tras completar sus estudios secundarios en el David Douglas High School en 1962, permaneció allí durante toda su adolescencia. Posteriormente, se matriculó en la Universidad de Oregón para iniciar su carrera universitaria. Sin embargo, tras solo 2 trimestres de estudio, decidió abandonar sus clases de inglés y psicología. Tras su regreso a Portland, Sam se matriculó en el Clark College, situado en Vancouver, Washington. Las cosas empezaron a cambiar. Durante la producción de Broadway de Guys and Dolls, interpretó el papel de Beck Jewell. Debido a la excepcional calidad de su actuación, el periódico local le sugirió que se dedicara a la interpretación. Volvió a la Universidad de Oregón por segunda vez tras completar el programa de 2 años en el que se había matriculado. La muerte del padre de Sam, que había sufrido un infarto, fue el acontecimiento que alteró su vida. Cuando perdió a su padre, solo tenía 18 años. Fue un dolor muy fuerte. Mi padre falleció muchos años después, y creía que yo era una completa ingenua por querer ser actriz. Fue insoportable, pero le impulsó a seguir adelante. Fue eso lo que me inspiró, dijo Sam. Aunque era un hombre amable y sensato, mi padre pertenecía a una época diferente a la de los demás. No renunció a trabajar por su objetivo. Incluso después de que su padre le dijera, no tienes ninguna posibilidad de hacer carrera en Hollywood, siguió con su profesión. Sin embargo, Sam no renunció a su fe. La fe, por sí sola, no era suficiente para vivir. Siguió esforzándose mucho. Por eso era necesario coger una pala antes de poder manejar un guión. El cemento y la arenilla son los cimientos de los sueños. Al principio, la vida en Los Ángeles no fue fácil. El ascenso a la fama de Sam Elliott no se produjo de repente. Para ganar dinero, trabajó en el sector de la construcción. Para colmo de males, ese encargo fue decisivo para que consiguiera su gran oportunidad. Un día, mientras ayudaba a un amigo de la familia con un proyecto de cemento, las cosas empezaron a cambiar. Dio la casualidad de que ese conocido trabajaba como ayudante de dirección. En el plató, invitó a Sam a visitarle. Así fue como Sam conoció por primera vez la experiencia de trabajar en la industria del cine. En una ocasión, Sam bromeó diciendo que mi gran oportunidad fue verter cemento. Poco después, Sam recibió su primer crédito en una película, la emblemática película Butch Cassidy and the Sundance Kid de 1969 incluía esta escena. En ella jugaba a las cartas. No era un papel realmente importante. La verdad es que casi no fue una parte importante. Sam dijo, no fue captado por la cámara. Sin embargo, ese componente aparentemente pequeño era de suma importancia para él. Finalmente, llegó al plató. Además, pudo observar a Robert Redford en acción, sonrió y añadió, sí, fue muy divertido. Desde entonces, Sam ha tenido un mayor número de oportunidades. A principios de la década de 1970, tuvo apariciones en episodios de televisión como Gunsmoke y Judd for the Defense. Además, fue miembro de los Lance
También interpretó el papel de Renslow durante algunos episodios. Luego llegó un papel en la película Misión Imposible. Fue un espectáculo tremendo, pero él no era el protagonista de la obra. Este fue un factor muy importante a partir de 1972. Apareció en anuncios de la cerveza Falstaff como el vaquero caminante. El trabajo era realmente adecuado para él. Su voz, su aspecto y toda su sensación. El papel parecía haber sido escrito específicamente para él. Por otro lado, el verdadero estrellato estaba aún un poco más lejos, pero la espera valió la pena cuando finalmente llegó. Hubo éxitos y fracasos. El año 1975 fue el más significativo para Sam Elliott. Fue en la película para televisión I Will Fight No More Forever, en la que interpretó el papel de Charles Wood. El jefe Joseph y la tribu Nez Perce fueron los protagonistas de una obra de teatro convincente en esta ocasión. Como actor, Sam demostró una gran profundidad y fuerza al interpretar el papel principal. Su imagen de vaquero ya no era lo único que importaba. Con el tiempo, la gente comenzó a ver sus verdaderas habilidades. Después, en 1976, apareció en la película Lifeguard como Red Carlson. La película acabó siendo un éxito moderado. En el sur de California, interpretó el papel de un socorrista que empezaba a tener dudas sobre su propia existencia. Era una narración realmente humana, según la revista Variety. La película no fue una de las favoritas de los fans. Sin embargo, tomaron nota de Sam. Declararon: a pesar de que Elliott posee un considerable valor como fortachón, retrata a un personaje que es ante todo un respondón pasivo. La película ayudó a Sam a avanzar. Aunque no lo ensalzara en toda su extensión, había superado el papel de mera cara en el telón de fondo. Sin embargo, no todos los papeles le salieron bien. En 1974, fue seleccionado para interpretar el papel de Evel Knievel en un programa piloto de televisión. Parecía intrigante, sobre todo teniendo en cuenta que Evel Knievel era una figura muy conocida en aquella época. La idea del espectáculo era absurda. En el contexto de una competición de motos, el personaje de Sam se enfrentaría a una piloto de acrobacias. El piloto no llegó muy lejos. La CBS no adaptó la serie. Alguien informó a Sam de que el piloto estaba disponible en YouTube muchos años después. ¿Cuál fue su respuesta? Yo no. Escuchad, hay algunos apestados ahí fuera para todos nosotros, y si somos afortunados, podremos sobrevivir. Exactamente así, Sam es el tipo de hombre. No es cierto que pretenda que cada acto haya sido impecable. Él es el dueño de ello, por eso se ríe. Sigue adelante, a pesar de los altibajos. Había algo en Sam que el público nunca dejaba de disfrutar, y era algo que nunca cambiaba, y esa voz. La fuerza es tranquila, la impresión de que hablaba en serio. Estaba en posesión de algo genuino, y eso era más importante que cualquier deber particular. Desarrollar una carrera profesional de éxito. Durante la segunda mitad de los años 70 y principios de los 80, Sam Elliott empezó a labrarse una reputación como actor de carácter. Su interpretación de Tom Kidden en la miniserie Aspen, emitida en 1977, fue una de sus primeras y más notables apariciones. En la película Asesinato en Texas, estrenada en 1981, interpretó el papel de Catherine Ross, la que con el tiempo se convertiría en su esposa, junto a Farrah Fawcett en aquella época. Al mismo tiempo, en 1985, apareció junto a Cheryl Ladd en la película Una muerte en California. Elliott colaboró con Tom Selleck en la miniserie The Sagas, producida por primera vez en 1979 y basada en la obra de Louis L. Amour. En 1982 volvieron a formar pareja en la película Los jinetes de las sombras, también basada en una novela de L. Amour. Los fans disfrutaron tanto con su pareja que les eligieron para el reparto. Elliott encaja a la perfección en estos personajes del oeste por su voz, su aspecto y su serena energía. En la película Mask, Máscara, de 1985, interpretó un importante papel secundario junto a Cher, y en la película Prancer, de 1989, reveló una faceta más madura al encarnar a un padre severo pero comprensivo. Los asistentes pudieron ver una faceta diferente, dura en apariencia pero cálida en su interior. Además, apareció como estrella invitada en varios episodios de televisión durante este periodo, como Fallon Squad, Gunsmoke, Lance y Hawaii 5-0. Asimismo,
Apareció en varias películas para televisión. Un ejemplo notable de su trabajo es la película de 1995 Buffalo Girls, en la que interpretó el papel de Wild Bill Hickok. En 1986 interpretó el papel protagonista de la película Gone to Texas, sobre Sam Houston. Elliot transmitía la impresión de que Houston era un valiente combatiente, además de un astuto líder político. A lo largo de la narración, se seguía a Houston durante su mandato como gobernador, su estancia en la nación Cherokee y su participación en la independencia de Texas de México. Elliot apareció junto a Patrick Swayze en la película de acción Roadhouse, estrenada en 1989. Interpretó el papel de Wade Garrett, amigo y mentor del personaje que interpretaba Spacey. A pesar de ser un personaje de hombre duro, estaba interpretado con mucho corazón. Sam Ross y su esposa Catherine Ross aparecieron en la película Conager, adaptación de una novela escrita por Lois Celia Moore, en el año 1991. Debido a que se trataba de un raro empeño en el que compartían pantalla, el público adoró la conexión entre ambos. Para Elliot, sin embargo, las cosas empezaban a calentarse. A principios de la década de 1990, se convertiría en leyenda al ser elegido para dos de los papeles cinematográficos más reconocidos de su carrera. En 1993 se estrenó la película histórica de batallas Gettysburg, en la que Sam Elliott interpreta el papel del general de brigada John Buford. Ese mismo año también apareció en Tombstone, uno de los westerns más conocidos de la época, interpretando el papel de Dojo Up. Incluso en comparación con otros actores notables como Kurt Russell y Val Kilmer, su interpretación destacó por su naturaleza tranquila y firme. En 1998 se estrenó El Gran Lebowski. La película no le dio a Elliott mucho tiempo en pantalla, pero aún así consiguió causar un gran impacto. Interpretó al forastero, un personaje parecido a un vaquero que narra los acontecimientos de la película. Su firme entrega y su rica voz hicieron de esta actuación una que no se olvidará pronto. Siguió eligiendo importantes responsabilidades. En 2002 interpretó el papel del sargento mayor Basil Plumley, un soldado valiente y sensato. En la película Éramos Soldados. Además, interpretó el papel del general Thaddeus Ross en la película de superhéroes Hulk, estrenada en 2003. A pesar de que Elliott no siempre interpretó el papel protagonista, su personaje permaneció en la mente de la gente. Aportaba una gran experiencia, fuerza y sentimientos genuinos a todos los personajes que interpretaba. Tenía un aire que te obligaba a prestarle atención por un momento. Además, ten en cuenta que esto es lo que le hacía único. A pesar de ello, los acontecimientos posteriores darían lugar a nuevas posiciones, así como a una generación totalmente nueva de seguidores. Durante el año 2005, Sam Elliott encarnó a un modelo vaquero que había trabajado anteriormente en la industria. Era un papel serio con mensaje, y solo alguien como Elliott podía representarlo de forma adecuada. Barnyard, una película de animación, contó con él como voz de la vaca Ben en el año 2006. A pesar de que se trataba de una adaptación desenfadada, esa voz tan característica hacía que incluso una vaca de dibujos animados sonara inteligente y poderosa. Posteriormente, Elliott debutó en el mundo del cine de cómics con la película Ghost Rider en 2007, en la que interpretó el papel de Carter Slade. Además, apareció en La Brújula Dorada ese mismo año, interpretando el papel de Lee Scoresby, un valiente aventurero. Nicole Kidman, Christopher Lee y Daniel Craig eran algunos de los nombres que figuraban en el nutrido reparto de esa película. Durante la película Up in the Air, tuvo un breve pero interesante cameo, como jefe de pilotos de American Airlines, un breve puesto que no dejó de ser notable. Su interpretación como Ron Dunn, el equivalente tranquilo y amante de la naturaleza de Ron Swanson, será recordada por los espectadores de la serie de comedia Parks and Recreation. Aunque Elliott solo se dejó ver unas pocas veces, consiguió dejar huella. En 2010, puso su voz para la película Marmaduke, y en 2014, apareció en la película Draft como entrenador de fútbol americano. Continuó trabajando de forma constante. En el año 2015, hizo un importante regreso. En la película Granma, Elliott interpretó el papel de coprotagonista de Lily Tomlin, y también apareció en la película romántica I'll See You in My Dreams. Además, apareció en Digging for Fire. Ese mismo año,
Fue galardonado con el Critics' Choice Television Award al mejor intérprete, invitado en una serie dramática por su trabajo en la serie de televisión Justified. Además, eso fue solo el principio de una nueva oleada de éxitos y logros. Se hizo oír, se hizo respetar y recibió elogios. Tanto los fans como la crítica empezaron a mostrar un afecto aún mayor por Sam Elliott. Al mismo tiempo que Ashton Kutcher y Danny Masterson se incorporaban al reparto de la serie de Netflix The Ranch, él se unía al reparto. Además, recordó a todo el mundo las razones por las que tenía tanto talento y lo reintrodujo en los hogares de los más jóvenes. Además, puso voz a Butch en El buen dinosaurio de Pixar y apareció en la película Grace y Frankie. Sin embargo, El héroe, de 2017, fue la que le devolvió al primer plano de la mente de la gente de forma significativa. En la película El héroe, Elliott interpretó el papel de una vieja estrella del western que, por el momento, había pasado su mejor momento. El puesto era extremadamente relevante personalmente para mí. Parecía abarcar todo lo que los fans y los críticos admiraban en él, según muchos de ellos. En este sentido, Howard Circuit comentó que Elliott es ideal. Todas las cualidades que admiras en el héroe están encapsuladas en un solo recipiente. A finales de ese año, apareció en la película El hombre que mató a Hitler, que era una comedia divertidísima. Sin embargo, Sam la interpretó con el mismo nivel de seriedad y fuerza que acostumbra. Después, estrenó una de las películas más exitosas de su carrera. Bob Man, el papel interpretado por Bradley Cooper, era su hermano mayor, e interpretó a Bobby Mann. Ofreció una interpretación dinámica y llena de sentimiento. Elliott fue galardonado con el National Board of Review Award al mejor actor secundario por su interpretación de este papel. Además, fue considerado candidato al Oscar y al premio del Sindicato de Actores. Cuando le preguntaron por su primera nominación a un Oscar, Sam respondió: "Creo que lo primero que se me ocurre es que ya era hora". Los fans estuvieron de acuerdo. Después de trabajar en la industria durante tanto tiempo, había trabajado duro para merecer ese momento. En el año 2022, Elliott tuvo un papel protagonista en la película 1883, precuela de Yellowstone. Interpretó el papel de Shep Brannan, una persona poderosa y polifacética que guiaba a un grupo de viajeros por el duro terreno del oeste de Estados Unidos. Fue un éxito masivo. Sam fue galardonado con el Screen Actors Guild Award a la interpretación destacada de un actor masculino en una miniserie por su trabajo en el papel que interpretó. Incluso después de décadas en la industria del entretenimiento, Sam Elliott siguió causando sensación. Sin embargo, detrás del semblante plácido y la voz de vaquero que presentaba al mundo se escondía un tipo que había pasado por muchas cosas, incluso por momentos de los que el público nunca fue testigo real. La verdad y tener la conciencia limpia son importantes. En los años 80, Sam Elliott habló de sus propias experiencias con los castings, algo de lo que sus colegas de la industria masculina de la interpretación no hablaban muy a menudo. Esto es algo que declaró en una entrevista con el Dead Daily News en el año 1980. No te puedes creer las historias de casting que podría contarte. Todos y cada uno de los tópicos son exactos. Elliott reveló que se habían puesto en contacto con el profesionales de ambos sexos, pero que siempre había rechazado sus propuestas. Como ha confesado, lo más probable es que me haya causado dolor. Yo, en cambio, soy quien se ve obligado a cargar con esa culpa. A pesar de que mi vida profesional aún no ha provocado la paralización del mundo, tengo la conciencia tranquila. Estas declaraciones revelaban mucho sobre Sam Elliott, dejando entrever que era una persona que se mantenía fiel a sus principios, aunque ello supusiera sacrificar lo que significaban para él. Unos años más tarde, cuando comenzó la campaña Almohadilla Me Too, Elliott fue un firme defensor de la misma. La describió como el acontecimiento más significativo que ha ocurrido en Hollywood en un tiempo considerable durante una entrevista con Variety. Reconoció que en Hollywood las cosas parecían funcionar con frecuencia en ambas direcciones. Algunas personas estaban dispuestas a todo con tal de seguir vivas. Sin embargo, lo que más le llegaba al corazón eran los jóvenes e ingenuos que habían llegado a Hollywood con esperanzas y ambiciones, solo para que sus sueños se vieran afectados por el sistema. La integridad y la fortaleza que posee Sam Elliott siempre le han distinguido, y a pesar de encontrarse en el corazón de una industria dinámica y bulliciosa,
nunca ha perdido su autenticidad en ningún momento del proceso. Sam, por su parte, ha elegido una forma diferente de adaptarse al vertiginoso mundo de la fama y la tecnología, a diferencia de la mayoría de los intérpretes que lo han hecho. Una decisión significativa que ha tomado revela su enfoque para mantener su sentido de la realidad, razones por las que Sam Elliott se niega a participar en las redes sociales. La mayoría de los famosos de la sociedad actual participan activamente en las redes sociales, mantienen al día a sus seguidores publicando selfies, actualizaciones y vídeos entre bastidores. La excepción es Sam Elliott, no utiliza las redes sociales, en absoluto, de hecho. Ni siquiera posee una cuenta de correo electrónico. La declaración la hizo Elliott en una entrevista con AARP The Magazine. Afirmó que la gente se mira las manos donde quiera que mire. El hecho de que la cara de todo el mundo esté iluminada por su teléfono hace que parezca que estás sentado en una mancha de linternas cuando estás en el ambiente de un restaurante. No hay relación entre ninguno de los individuos. Como resultado, ha tomado la decisión de evitarlo. Los verdaderos lazos son los que él favorece. Prefiere las conversaciones cara a cara. Además, esto no ha perjudicado en absoluto su fama. Sigue siendo reconocido por mucha gente. Sin embargo, lo primero en lo que suele fijarse la gente no es en su cara, es su voz lo que se oye. Según él, mi voz es lo primero que reconoce la gente. Ya a una edad temprana era consciente de las cualidades únicas de su voz. Comenzó su carrera musical en coros de iglesia como tenor. Luego pasó a la posición de barítono y, finalmente, se convirtió en bajo profundo. En ese momento, fui consciente de que mi voz me serviría de instrumento. El tono grave y tranquilizador de su voz se ha convertido en su firma. Además, tiene un método que utiliza siempre que quiere escapar a la atención. Bromeaba diciendo que si quería disimular, lo único que tenía que hacer era mantener los labios cerrados. Sin embargo, esa voz no es lo único sobre lo que giran las conversaciones. La gran conexión que ha perdurado durante décadas entre él y su mujer es otro tema del que se habla con frecuencia. Fue una mirada sutil que marcó el comienzo de una historia de amor. Amor y fortuna. Durante el año 1969, Sam Elliott fue elegido para un papel secundario en la película. Tenía un papel secundario en un escenario que tenía lugar en un pub, pero hubo un acontecimiento importante que tuvo lugar en el set. Era la primera vez que veía a la actriz Catherine Ross. Su papel en la película El Graduado ya la había convertido en una gran celebridad. No supo nada de Sam. Según él, no tuve el valor de intentar hablar con ella en aquel momento. Esta mujer era la atracción principal. Un extra glorificado era lo que yo era. Fue el destino el que los volvió a reunir después de más de 10 años. Después trabajaron juntos en la película El Legado, que se estrenó en 1978. Cuando finalmente se hablaron, empezaron a conocerse. Pero no fue tarea fácil. Ross seguía casada con su cuarto marido cuando ocurrieron estos hechos. 1979 marcó la ruptura de su matrimonio. Se casó con Sam Elliott en 1984, 5 años después. Desde el principio, compartieron una profunda conexión. Debido a que Elliott y Ross estaban de luna de miel en el momento de la oferta, Elliott estuvo a punto de rechazar su audición para el papel de Máscara. La pareja ha mantenido su matrimonio a lo largo de los años, cosas poco comunes en Hollywood. Hubo un día en que Elliott divulgó la clave de su larga relación. Sin embargo, también nos esforzamos por estar juntos, a pesar de que compartimos una misma sensibilidad. Sigues trabajando después de la St. No se puede abandonar la situación sin más. Así son las asociaciones duraderas. Como se ve en la historia de Sam y Catherine, el amor auténtico requiere mucho trabajo. Es algo más que pasar un buen rato. Se trata de estar ahí el uno para el otro a través de cualquier cosa que se nos presente. Sin embargo, Sam Elliott nunca se ha desviado de su auténtica personalidad. A pesar de tener un matrimonio sólido, una larga carrera y una voz fácilmente reconocible por la gente, su objetivo nunca fue amasar riquezas. En todo momento, se centró en la tarea. Además de ganar dinero, hacer películas y hacerlo por las razones correctas. A lo largo de más de medio siglo en la industria del entretenimiento, Sam Elliott se ha labrado un nombre que merece respeto. Ha aparecido en un gran número de películas y dramas. Ha recibido numerosos premios. Además, ha conseguido unos ingresos respetables.
El sitio Celebrity Net Worth estima que Elliott tiene un patrimonio neto de unos $20 millones. Sin embargo, ese nunca fue su propósito. Durante una entrevista con The Guardian, dejó bien claro que nunca ha trabajado por una compensación monetaria. Cuando se trata de él, el relato lo es todo. El trabajo escrito, ese sentimiento que hay debajo del trabajo, no se trata de trabajar por dinero, lo que importa es el contenido de la página, debido a su mentalidad. Ha participado en algunas películas que solo ha visto un pequeño número de personas. Sin embargo, no siente ningún remordimiento por ello. Sus decisiones le han hecho sentirse orgulloso. Cuando se trata de su legado, a Sam no le preocupa demasiado. Lo que otros digan de él en el futuro no es algo que le preocupe. Lo importante para él es cómo se siente en ese momento. Él también colabora. Subrayó la importancia de disfrutar del proceso. Si no eres capaz de disfrutar con ello, lo estás haciendo mal. Después añadió una frase que resume su punto de vista sobre los altibajos de la carrera de actor. A veces, consumes el propio proceso. De vez en cuando, el proceso le consume. Lo que Sam Elliott es en realidad puede deducirse de estas palabras. Un hombre que da mucha importancia a la honestidad, la perseverancia y a mantener los pies en la tierra. Se aleja de la mentalidad de rebaño. Sin embargo, no busca la celebridad. Además, nunca deja de recordar sus orígenes. Sus instintos siempre han sido acertados, ya sea evitando las redes sociales, los memes o rechazando oportunidades que no le parecen adecuadas. Nunca ha dejado de seguir su instinto. Esta es la razón por la que los fans siguen prestándole atención, no solo por los sombreros de vaquero o la voz gruesa, sino también por el hombre que los llevaba. Malas decisiones en la carrera profesional. Sam Elliott posee una voz y un rostro que figuran entre los más identificables de la industria del entretenimiento. Gracias a su profundo acento y a su famoso bigote, se convirtió en la encarnación del vaquero duro y tranquilo. Sin embargo, las cosas no siempre salieron según lo previsto. Según Elliott, que estaba comercializando su película The Hero en 2017, admitió a Business Insider que las cosas no siempre estuvieron en una posición fácil. Sam sintió que la película El Héroe era significativa para él. Después de pasar años interpretando personajes secundarios, por fin tuvo su gran oportunidad con un papel principal. Lee Hayden, un viejo actor del oeste que luchaba contra las tensiones de la profesión y el paso del tiempo, fue el personaje que interpretó. La narración me tocó la fibra sensible a nivel personal. Brett Halley, el director de la película, había colaborado anteriormente con Elliott en la película I'll See You in My Dreams. Durante la comercialización de la película, ambos se hicieron amigos y más tarde volvieron a colaborar. Sam era una persona a la que Halley y su socio compositor tenían en mente cuando escribieron The Hero. Elliott señaló que la aspiración de cualquier actor es que alguien cree algo a su medida. He tenido gente que ha escrito papeles para mí a lo largo de los años, pero nunca he tenido a nadie que me ofreciera un guión creado pensando en mí y que me incluyera en cada página. Continuó diciendo que he tenido gente que ha escrito papeles para mí. Este acontecimiento fue significativo para Sam. A pesar de su dilatada carrera, le dio una nueva sensación de ser visto y escuchado. Sin embargo, en el momento en que todo parecía ir según lo previsto, un gran escándalo estaba a punto de perseguirle. Las disculpas deben hacerse públicas cuando las palabras van demasiado lejos. Tras la publicación de sus polémicos comentarios sobre la película que ganó un Oscar en 2022, Sam Elliott se encontró en el centro de atención. Elliott opinó sobre la representación de los vaqueros en la película durante su entrevista en el podcast WTF con Mark Maron. También calificó la película de obra de arte. También hizo comentarios que sugerían que se sentía incómodo con los temas relacionados que se exploraban en la película, y cuestionó los antecedentes de la cineasta. Jane Campion. Los individuos no se lo tomaron a la ligera en absoluto. Sus comentarios sobre la película, su reparto y Campion, que era neozelandesa, provocaron una gran reacción. Sam no fue mencionado en la respuesta de Benedict Cumberbatch, a pesar de que aparece en la película. Sacó a relucir la cuestión de suponer que todo el mundo debe llevar una vida regular o heterosexual simplemente por su procedencia o por su trabajo, o simplemente por esos dos factores. Tras todo esto, Sam Elliott confesó que había cometido un error. En pleno apuro de tiempo, expresó su arrepentimiento. Según él,
no me he expresado muy bien al respecto. He hecho ciertas declaraciones que han afectado a otras personas, y me siento mal por ello. En todos los niveles y en todas las carreras hay amigos. Pido sinceramente disculpas por cualquier afectación que mis declaraciones hayan podido causar a cualquiera de esos cualquier otra persona. Además, extendió sus disculpas al reparto de El Poder del Perro. Se refirió a todos los intérpretes como brillantes, pero Benedict Cumberbatch destacó especialmente. Lo único que puedo decir es que lo siento, y lo siento. Sam admitió que había intentado hablar de la película, pero que no había sido capaz de articular sus pensamientos de manera muy eficaz. Aunque se disculpó tarde, sus disculpas eran sinceras. Sin embargo, por si el asunto anterior no fuera suficiente, empezó a circular por internet un incidente aún más inquietante. Se rumoreaba que había fallecido. La noticia sorprendió a todos los admiradores. Algunas de las grabaciones que se subieron a YouTube llevaban nombres como homenaje a Sam Elliott y Hace 10 minutos. Sam Elliott, su último adiós en su lecho de muerte. El hecho de que su año de nacimiento, 1944, apareciera junto al año 2023 da la impresión de que ha fallecido, casi de inmediato. Los vídeos se convirtieron en virales. La declaración que se hizo, mantengamos vivo y coleando el legado de Sam Elliott, simplemente sirvió para dar más complejidad a la situación. También aparecieron en las redes sociales. Algunos individuos tenían la creencia, otros plantearon dudas al respecto. Sin embargo, ninguno de los principales medios de noticias hizo declaraciones. Se debe a que la noticia no era cierta. No había ninguna señal del fallecimiento de Sam Elliott. Sigue vivo y goza de buena salud. No hay que fiarse de lo que se ve en Internet. Según una historia similar que circuló por Internet en 2019, se decía que se había ido mientras dormía tranquilamente. Por otro lado, Sam Elliott sigue muy vivo, a pesar de todas estas acusaciones. En realidad, no solo sigue vivo, sino que también sigue trabajando. Sam Elliott no muestra signos de desaceleración, a pesar de todas las especulaciones que han circulado. En la segunda temporada de Landman, serie vista en Paramount+, hará su regreso a la gran pantalla. En 1883, la exposición fue concebida por Taylor Sheridan, el mismo responsable de Yellowstone. Anteriormente, Sam había colaborado con Sheridan en la película 1883, en la que interpretó el papel de Shep Brannan, un vaquero con una historia turbulenta que ayuda en el transporte de colonos por las llanuras. En lo que respecta a Landman, Sam será esta vez un habitual de la serie. La serie se desarrolla en Texas y narra la vida de personas empleadas en la industria del petróleo y el gas. Billy Bob Thornton, que interpreta al personaje principal, ha declarado que el papel se escribió pensando especialmente en él. Entonces, ¿cuál es exactamente la historia de Landman? La profesión de Landman, que implica tratar directamente con los terratenientes para obtener derechos sobre el petróleo y el gas, es el tema de esta narración. Se encargan de gestionar arrendamientos, manejar poderosas corporaciones y comunicarse con multimillonarios. El personaje de Tommy Norris, interpretado por Thornton, está situado en el corazón de ese universo. El regreso de Sam Elliott a la gran pantalla es algo que los fans esperan con impaciencia, aunque aún no se hayan desvelado los detalles de su participación. El hecho de que haya trabajado con Sheridan en el pasado y de que sea capaz de aportar calma, profundidad y fuerza a cada papel le convierte en el candidato ideal para esta serie. Samantha Elliott sigue firme, sigue trabajando y sigue haciendo lo que le gusta a pesar de todos los altibajos, los retos profesionales, las disculpas y los rumores de muerte que se han perpetrado. Sam Elliott se ha comprometido a expresar siempre su opinión, incluso cuando ello genere polémica. ¿Qué opinas de esta decisión? Comparte tus ideas en la sección de comentarios. Además, no olvide pulsar el botón me gusta, suscribirse al canal y permanecer atento a más relatos extraordinarios de la intrigante historia de Hollywood. Hasta pronto.